Calderón UCDM Bolivia, gracias. Gracias a todos. Pues vamos a hacer la invocación, si os parece bien. Estoy aquí únicamente para ser verdaderamente útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió, el Cristo. No tengo que preocuparme por lo que debo decir, ni por lo que debo hacer. Pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Muchísimas gracias de todo corazón. Gracias, amorosos hermanos, preciosos, valiosos. Santas hermanas, si me permiten estar sin audio y sin vídeo. Claro. Las sigo cercanamente. Igualmente, gracias. 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 Todo el que quiera participar sin vídeo y sin audio es bienvenido, no hay problema. Muchas gracias. San Rodrigo, bendecido día, maestras. Igualmente, gracias. Bueno, pues ahí vamos. Comenzamos la conexión de las notas 68 de la mano del Espíritu Santo y estamos en las notas, en este caso es solamente en español, aparentemente, y vamos a comenzar por el T2E 41, aunque si os parece bien, vamos a leer, lo voy a leer un momentito, el punto T2E 39 y 40 para contextualizar un poquito por donde íbamos en la vez anterior. Y nos decía así: la psique de Freud era esencialmente una imagen del bien y del mal, con un gran peso asignado al mal. Esto se debe a que cada vez que yo le mencionaba la expiación, lo cual era muy a menudo, él respondía defendiendo su teoría más y más contra ella. Esto resultó en esfuerzos crecientes para hacer que lo ilógico sonara cada vez más lógico. Lo lamenté mucho, porque la suya era una mente singularmente buena, y era una pena desperdiciarla. Esto ya es el T2E40. Sin embargo, el propósito principal de su encarnación no fue desatendido. Consiguió, efectivamente, introducir el reconocimiento del inconsciente en los planteamientos del hombre acerca de sí mismo. Un paso en la dirección correcta que no debe ser minimizado. Freud fue uno de los hombres más religiosos que he conocido recientemente. Por desgracia, tenía tanto miedo de la religión que la única manera en que podía lidiar con ella era considerando la religión, no a sí mismo, como enferma. Esto, naturalmente, impedía la sanación. Y ahora ya, T2E 41, Santa Gida, cuando quieras, es la página 91 de las notas. Listo. T2E 41. El superego de Freud es un ejemplo particularmente interesante del poder real de la creación falsa. Cabe notar, a través de todo el desarrollo de sus teorías, que el superego jamás se alió a sí mismo con la libertad. Lo máximo que pudo hacer en esta dirección fue elaborar una tregua dolorosa en la cual,
como un trato doloroso en la cual ambos oponentes perdían. Esta percepción no pudo sino obligarlo a enfatizar descontento en su perspectiva de la civilización. Muchas gracias. Nos vamos a San Robert Perry en el párrafo 19 de la página 100. El superyo de Freud es un ejemplo particularmente interesante del poder real de una creencia falsa. Es notable a lo largo de todo el desarrollo de sus teorías que el superyo nunca se alió con la libertad. Lo máximo que pudo hacer en esta dirección fue llegar a una tregua dolorosa en la que ambos oponentes perdieron. En la anotación número 148. Perdón un segundito, Santanelli, por favor. ¿Hay manera que te pongas unos cascos? Porque parece que se pierde un poquito, se distorsiona un poquito la voz. ¿Sí? Ok, bueno. Gracias. Gracias a todos. Mientras tanto, pues vamos comentando. Es una idea muy interesante la que se nos plantea aquí, ¿verdad? Porque fijémonos que por un lado estaría el id, que es el representante, lo vamos a ver ahora también, de las pasiones bajas, ¿no? Ahora, ¿se oye mejor? Sí, parece que sí. ¿No se oye? Sí. Aló. Sí se oye, ¿no nos oyes tú? Aló. ¿Sí se oye? ¿Sí? ¿Se oye bien? Sí. ¿Tú a nosotros Ok. no? ¿No? ¿No nos oyes? Santanelli, ¿nos oyes? Sí, se oye muy bien. Ah, bueno. ¿Y tú a nosotras no nos oyes? Lo que pasa es que yo no las oigo ahora. Vale. Espérame que le cambie los settings aquí al high definition, speakers y micrófono. Pues como decíamos, Ahora sí. Gracias. Que comentaba Listo. mientras estabas cogiendo los auriculares, que es muy interesante ver la idea que nos plantea el Maestro Jesús sobre cómo San Freud solo llegó a ver el superego como aquello que sería bueno para la sociedad, ¿no? Como la ética o la moral, ¿verdad? Pero que entraba en conflicto, como lo vamos a ver ahora, con los deseos aparentemente individuales de satisfacerse a través del placer que puede otorgar el cuerpo. Y no llegó a ver nunca el superego como la voz de Dios en nosotros, sino que se quedó en lo que sería ética o moralmente correcto y que suponía al fin y al cabo un hándicap para satisfacerme como un ego que en realidad se quiere satisfacer con los placeres del mundo, ¿verdad? Entonces, como hemos visto, el Maestro Jesús intentó hablarle del amor incondicional, que sería lo que le liberaría verdaderamente, en vez de quedarse constreñido por, bueno, esto es bueno para la sociedad, pero yo no lo integro realmente en mí, yo querría estar haciendo otra cosa, ¿no? Sería un poco como lo que hemos visto del error tipo 2. Estoy haciendo lo que supuestamente es lo correcto, lo que está bien visto, pero como todavía sigo queriendo hacer otra cosa por mi cuenta, egoístamente, para satisfacer mis ilusorias pasiones más bajas, pues estoy en conflicto con lo que debería y lo que finalmente hago al respecto. En vez de ver que realmente estaba la voz de Dios, diciéndole que la respuesta, en vez de querer escuchar a la voz de Dios, diciéndole que la respuesta es el amor incondicional.
que nunca va a estar limitada a la manera de amar de cada uno si lo permitimos. Y entonces nunca nos vamos a cansar, a agotar, no le vamos a permitir al ego que tergiverse ese impulso milagroso de darnos a nosotros mismos. Muchas gracias. Pues adelante. Santanelli, ¿te habías quedado para ver la llamada a pie de página? En este caso, el super... Entonces se traduce como el superego, no el super yo, sino el superego. Es que es lo mismo, ¿no? Superego, Entonces aquí en la nota dice, es decir, el superego y el ello. El superego llega a una tregua con el ello por mediación del ego o Sí, del yo. sí, sí. El superego y el super yo es lo mismo. Superego o super yo, ¿verdad? Es la parte de la mente. Podríamos decir que sería como si intelectualizáramos, si ya intelectualmente estuviéramos comprendiendo qué es lo bueno de hacer en la situación, porque sería bueno para todos, porque estaríamos comprendiendo que estamos dentro de una sociedad y que no estamos completamente aislados, que no hay que buscar solo mi interés individual, pero eso entra en conflicto con lo que el ego puramente me dice que quiero hacer, ¿verdad? Es que es muy interesante esta idea, tenerla en cuenta, porque fijaos que el filtro del ego, lo que hizo con San Freud en este caso, y es lo que vemos nosotros en otros casos, como cuando nos quedamos entendiendo el curso de manera intelectual sin aplicarlo a nuestra cotidianidad, a nuestra vida, y vivirlo realmente, sabemos qué sería lo bueno hacer, pero como no lo llevamos a la práctica, como no lo hacemos sin las interferencias del ego, pues no tenemos los beneficios de sentirnos libres de amar completamente. En el caso de San Freud, como él hizo una teoría al respecto, pues definió al superego como lo que sería bueno hacer, pero que entraba en conflicto con lo que realmente como egoísta, como pasiones más bajas, yo querría estar haciendo para satisfacer, porque San Freud consideraba que lo ideal sería poder satisfacer todos mis deseos, todos mis impulsos de ahora quiero comer, pues como, ahora quiero follar, pues follo, ahora quiero tirarme en paracaídas, pues me tiro en paracaídas, sin freno alguno, sin cortapisa. Entonces, lo que son las, digamos, la moral o las reglas de civilización, ¿no? Porque mira, tu libertad también hay que tener en cuenta que hay otros que hay que tenerles en cuenta, que están conviviendo contigo, tal, todas estas normas de aparente moralidad que aceptamos de alguna manera para no andar matándonos directamente, se quedaron simplemente en eso, ¿no? Se quedaron en normas de moralidad porque si das rienda suelta a tus instintos más bajos, a tus bajas pasiones, pues directamente nos matamos aquí, sería una guerra abierta continuamente, ¿no? Entonces, para que sea sobrellevable esta vida en este mundo, pues están, digamos, esas normas que acatamos, aunque nos pese, aunque nos apeteciera estar haciendo otras cosas. Entonces, eso era el superego, que entraba en competición con el id o ello, que es el que dice, no, si a ti lo que te apetece hacer ahora es esto, satisfácete así, ¿no? La magia. En vez de haber atendido que Jesús le estaba queriendo inspirar que el super ego o super yo sería la mente correcta, la voz del Espíritu Santo. Pero Freud se quedó ahí, o sea que al fin y al cabo estaba dentro del sistema de pensamiento del ego, creyendo además que el ego era el que tenía que decidir entre si hago lo que la sociedad aparentemente me impone o si hago lo que me da la gana. Y por eso si lo vemos habitualmente está esa lucha, ¿no? De conseguir hacer lo que te da la gana a expensas de lo que supuestamente habría que estar haciendo, ¿no? Manipular, tergiversar las situaciones. Esos son los juegos en los que andábamos envueltos antes de perdonar. Intentar conseguir hacer lo que me da la gana o hacer lo que creía que tenía que hacer, pero con las consecuencias de
no sentirme satisfecho aparentemente y querer seguir estando haciendo otra cosa y por lo tanto que eso me llevaría a proyectar el error tipo 2, ¿no? ¿Verdad? Muchas gracias. ¿Se ve, Santanelli? Porque además, como nosotros vemos... Sí, señora, gracias. Igualmente, gracias. Realmente el que toma la decisión es la mente, no el ego. Pero al creer que es el ego el que tiene que tomar la decisión entre hacer lo que me da la gana ahora o esperarme, porque la sociedad también, bueno, pues tengo que tener en cuenta el ser un poco bueno, porque ser completamente egoísta se va a notar que voy por mi cuenta, ¿no? Ceder un poco los tratos, ¿no? De los que nos habla Jesús, hacer tratos, ¿no? Para que, bueno, mira, venga, cedo yo un poco, cedo yo a veces también, para que no se note que soy un ego y soy un egoísta, porque el ego ¿qué es? Mira por sus propios intereses, ¿no? En vez de ver el bien común, que es lo que nos ofrece el Espíritu Santo. Por eso en el curso se hace tanto hincapié en tú no eres el ego. Esto es un sistema de pensamiento que está enfermo, lo mires por donde lo mires, ¿verdad? Esa es la clave para salvarnos y es el perdón. Cambia de mentalidad, cambia de sistema de pensamiento, no intentes quedarte con un poco de ego. El ego no es bueno en ningún aspecto, en ningún sentido. Y lo que nos está explicando Jesús aquí también es que no consiguió hacérselo ver a San Freud, ¿no? Eso es. Pues gracias. Adelante. Sigue Santallida, creo. No habías terminado. No, no había terminado. Sí, claro. O sea, fin de la nota al pie. No la leíste. Y continuamos. Si no te importa volver a leer, lo máximo que pudo hacer en esta dirección fue establecer una tregua. Y la cita 148. Sí. Sí, es decir, el superego y el ello. El superego llega a una tregua con el ello por mediación del ego. Esa fue la nota al pie. Y continuamos en el párrafo 19, en la frase 4. Esta percepción no podía dejar de obligarlo a enfatizar el descontento en su visión de la civilización. Y tiene otra nota al pie, la 149, que dice: en el malestar en la cultura, su obra de 1930, Freud se centró en la fricción inherente entre el deseo del individuo de expresar libremente los instintos sexuales y de agresión, es decir, el ello, y la necesidad de la civilización de que el individuo reprima esos mismos instintos y se adapte al grupo, representado por el superego. Esta fricción que da lugar a un descontento perpetuo es el mismo punto muerto al que se refiere Jesús anteriormente, en el que ambos oponentes perdieron. De la nota al pie y fin del párrafo. Gracias. Pues esta parte la tenemos también en el Urtext T2E 41, es la página 109 y dice así: el superego de Freud es un ejemplo particularmente interesante del verdadero poder de la falsa creación. Es de notar que a lo largo de todo el desarrollo de sus teorías, el superego nunca se alió con la libertad. Lo máximo que podía hacer en esa dirección era elaborar una dolorosa tregua en la que ambos oponentes perdían. Esta percepción le llevó a hacer hincapié en su descontento de su visión de la civilización. Muchas gracias. Pues Santallida, esta parte no tiene correspondencia con la versión de la FIP. Gracias. Pasamos al T2E 42. T2E 42. El ID freudiano es en realidad únicamente el nivel más superficial del inconsciente
y para nada es el nivel más profundo. Esto también era inevitable porque Freud no pudo divorciar a los milagros de la magia. Sin embargo, su esfuerzo constante y aún preocupación era imponer cada vez más material entre la conciencia y el nivel realmente profundo del inconsciente, de manera tal que el último se volvió más oscuro. El resultado fue un tipo de algarabía en el cual no había orden, ni control, ni sentido. Así fue exactamente como Freud se sintió respecto al inconsciente. Ujujú. Cuando lo leas, puedes decir id, Santa id, porque es el término latino. Entonces, digo, así fue exactamente como Freud se sintió respecto al id. Sí. Ok. Me refería al principio, ¿no? The Freudian id. ¿Qué dije? ¿ID? Id, Ah, ok. Gracias. ¿verdad? Eso es. Esta idea lo vamos a entender completamente, pero para que vayamos ya teniendo una idea de a qué se está refiriendo, porque ahora lo explica también San Robert Perry, es que el nivel más profundo es el nivel de los milagros. Cuando pasamos el nubarrón de pensamientos conflictivos del ego, tenemos el nivel de los milagros. Y como vamos a ver, lo que intentaba hacer San Freud eran soluciones mágicas, ¿no? No ir más profundamente al nivel de los milagros. Por eso parecía que seguía poniendo más cosas ahí en medio, más partes de la mente, ¿no? Como el nivel preconsciente o cosas de ese tipo, para que pareciera que había algo ahí, pero que en realidad no era nada, porque como ya sabemos, esa amalgama de pensamientos sin sentido, sin significado, sin valor, no es nada. Por eso se nos pide que queramos trascenderlo. Hay que querer mirar ahí, aunque al principio parece muy terrorífico, muy tenebroso, no es nada cuando lo miras con la visión de Cristo, a la luz de la expiación, ¿verdad? Pues gracias. Esta parte corresponde al párrafo 20 de San Robert Perry, en la página 100. Santanelli, cuando quieras. El ello freudiano es en realidad solo el nivel más superficial del inconsciente y no el más profundo en absoluto. Tiene la cita 150 que dice: en la teoría freudiana, el ello es la fuente inconsciente de impulsos primitivos e instintivos. En el curso, el nivel más profundo del inconsciente es el nivel del milagro. Fin de la nota al pie, número 150. Esto también era inevitable porque Freud no podía separar los milagros de la magia. Por lo tanto, su constante esfuerzo e incluso preocupación fue seguir empujando cada vez más material o seguir, entre la conciencia y el nivel real más profundo del inconsciente, de modo que este último se oscureciera cada vez más. El resultado fue una especie de caos en el que no había orden, ni control, ni tenía ningún sentido. Así era exactamente como Freud se sentía al respecto. Estaba un poco perdido el hermanito Santito. De hecho, lo vamos a ver luego, que finalmente cambió gran parte de su teoría enfocándose en el síntoma, que es la ansiedad, el miedo, como resultado de percibir sin amor, de pensar sin amor, pues se tiene ansiedad, miedo hacia el futuro, que vida esta, lo tomó como la causa. O sea, que fijaos la inversión de niveles, ¿no? Lo vamos a ver ahora, esa parte también. Entonces, nos vamos a leer esta parte en el Urtext,
estamos en la página 110 y dice así: la identificación freudiana es realmente solo el nivel más superficial. Bueno, y aquí hay una rata que hay que tachar identificación y poner el id freudiano. Es realmente solo el nivel más superficial del inconsciente y no el nivel más profundo en absoluto. Esto también era inevitable porque Freud no podía separar los milagros de la magia. Su constante empeño e incluso preocupación en seguir metiendo más y más material entre la conciencia y el nivel más profundo del inconsciente hizo que éste se volviera cada vez más oscuro. El resultado era un tipo de manicomio sin orden, control ni sentido. Así es exactamente como se sentía él con respecto a ello. Y ahora nos vamos a la siguiente, estamos en la página 92, T2E 43, Santa Vida. Siguiente párrafo. Listo. T2E 43. El cambio teórico posterior hacia la primacía de la ansiedad fue un dispositivo interesante que tuvo la intención de negar tanto la naturaleza instintiva de la destructividad y la fuerza o el poder de la creación falsa. Al colocar el énfasis en el resultado, la naturaleza generativa del poder fue minimizada. Muchas gracias. Nos podemos fijar en que cuando estamos en el ego, la naturaleza instintiva de nuestra identificación es la destrucción. Desde el ego, cuando nos identificamos, cuando la mente se identifica con el ego, con el yo, por naturaleza lo que queremos es la destrucción. El instinto básico es destruir, matar o morir. En realidad, por eso dice Jesús que este es el mundo de la muerte, ¿no? Este mundo siempre conlleva muerte. El tánatos, o matas o te matan. Ni siquiera era el placer, el eros o el tánatos, era en realidad la muerte. Por eso el ego es el símbolo de la muerte, ¿no? Y Dios es el símbolo de la vida. Estamos eligiendo entre la vida o estar muertos, aunque pareciera que estábamos vivos, estábamos aparentemente muertos en vida, ¿verdad? Entonces era elegir no darse cuenta de eso y tampoco del poder que tiene la falsa creación, ¿no? Al hacer énfasis en la ansiedad que se siente cuando creemos ser un yo, un ego, un ser separado. Pues leemos lo mismo en el párrafo 21 de San Robert Perry. Página ¿Será 39. por eso que las películas de zombies son tan populares? Bueno, no te quepa duda. Claro que sí. Y no solo eso, mira, aprovechamos para hablar un poquito de esto, ya que también están aquí maestros y maestras en el mundo de la forma. Santa Victoria, ¿verdad? Por ejemplo, sigue a cargo de establecer planes de estudio, de formación emocional. Colabora con un equipo, ¿verdad? Santa Victoria. Y lo importante que sería para nosotros ir implementando ya en las formaciones, en los colegios, el no darle validez a la ilusoria violencia en ningún caso, de ningún tipo, porque y a mí me venía el otro día de forma muy clara la idea de que tendríamos que empezar a abogar porque esos juegos de ordenador, juegos con maquinitas de todo tipo, están cargados de asesinato, de ilusoria violencia. Y de verdad que la mayor parte de los hermanos papás todavía no son conscientes de que están ayudando, propiciando que los críos aparentes, los aspectos de la mente que parecen ser niños en ese momento, se formen en la naturalidad del ataque, ¿no? Es natural atacar, es natural defenderse con ataque, ¿no? Cuando es la cosa más antinatural posible. Fíjate que se nos lleva a la paz de Dios, la paz de Dios. Entonces, de verdad que ahí todo lo que podamos decir y abogar por ello
hermanos, papás, seamos conscientes que no es neutro propiciar que los niños, porque en este caso los padres aparentemente tienen ese control. Entonces, hablar con ellos, razonar con ellos y abogar porque las grandes multinacionales, las grandes empresas que propician la fabricación de estos juegos, pues de verdad que paren de hacerlo, que dejen de hacerlo, porque normalizar la violencia no tiene ningún sentido. También me venía mucho la idea de que, por ejemplo, ahora, hoy en día hay mucha conciencia de lo que sería la ilusoria violencia de género, pero no hay tanta conciencia de que es que lo que hay que erradicar es la violencia en general, no solo de género. Eso es lo que hay que desechar, que con la violencia no ganamos nada. Y como vemos en el curso de milagros, al más mínimo pensamiento de ataque hay que pararse a perdonarlo. No permitir que un pensamiento de ataque cambie a sus anchas por nuestra mente. Entonces se nos lleva a hilar muy fino para ser muy radicales en esto, estrictos, ¿no? Con la vigilancia del ego y para con nosotros y para... Esto se va a notar en nuestras vidas, no propiciarlo, no pasarlo por alto. El Espíritu Santo, si se lo permitimos, nos va a llevar a obrar en consecuencia. Santa Victoria había levantado la Gracias, mano. baby. Sí. Hasta las 9:30 me desocupo, mi amor. Ay, disculpen, mi amor. No pasa nada, gracias. Sí. La idea en la educación, en la paz, ¿no? En la paz y para la paz, hay muchos programas en las escuelas que abogan por ello, hay muchos programas. Y es verdad que hay un distanciamiento entre lo que es la violencia de género y todo lo demás parece que se queda omnibulado ante esa idea. Y la propuesta que yo siempre he hecho en la escuela y en las reuniones de profesores y de maestros es: la violencia es violencia, no tiene que tener ni edad, ni sexo, ni género, ni nada. Es violencia y hay que determinar erradicarla. Desde ese reconocimiento del mínimo signo a que es violencia. Entonces parece muy inocente porque yo con mis santos hermanitos nietos, mis santos hermanos nietos, tienen la tablet los fines de semana y predominan esos movimientos de héroes y antihéroes, que nada tienen que ver con el Espíritu Santo, que dice esto es un trabajo para el Espíritu Santo. Porque sí es verdad que se da corrección de los buenos hacia los malos. Y eso está ahí y aparentemente es imperceptible para los padres y las madres y la familia en general. Y ahí hay que abrir una idea. Yo estoy haciendo la labor que me corresponde, ¿no? En invitar a mis nietitos a otros juegos, a otras lecturas, a conversar. Y va entrando y bueno, las personas adultas aparentemente que están alrededor también están en esa idea de una educación en la paz. En la paz desde la paz, no desde que hay unos buenos y otros no tan buenos. Uh-huh. Así es, porque además se puede hacer mucho hincapié en que el que cree que con el ataque gana algo tiene tanto miedo como el que cree ser atacado. Tiene tanto miedo el que ataca, aparentemente, en la apariencia ataca, como el que cree ser atacado. El victimario tiene tanto miedo como la víctima. Entonces, porque hemos potenciado la idea de... Lo hemos hecho todos, nos hemos inventado un mundo así para que pareciera que era atractivo el ataque, ¿no? Que ganábamos con ello. Pero no, siempre que creemos poder atacar es porque tenemos miedo de perder algo o creemos que con el ataque vamos a conseguir algo que deseamos. Y esa ha sido nuestra locura. Y ahí es donde entran todos los mecanismos de autoengaño de llamarle placer al dolor y creemos que nos gusta atacar. Porque esa, por ejemplo, ¿no? Esa ilusión de que un exceso de adrenalina o simplemente una cantidad aparente de adrenalina en el organismo te dé la sensación de puedo con esto, puedo con todo, ¿no? Me voy a comer el mundo. No, es todo lo contrario. Eso es un autoengaño, porque además, ¿cómo te quedas luego? Solo habría que ver qué pasa cuando Santa María Luisa, en este caso, por ejemplo, pues también será muy consciente de ello. Cuando salta el sistema nervioso simpático y el organismo, ¿no? La mente le da orden al cuerpo de ¡boom! Hay una amenaza
¿qué pasa? Que hay una cascada de neurotransmisores, neurohormonas, para que tú te pones todo en tensión y o sales corriendo, te quedas quieto o huyes. ¿Qué pasa después de la tensión? ¡Bum! Que hay, lo mismo que decimos ilusión, desilusión, pues es subidón, bajón. Bajón. Y hasta que te recuperas, llegas al estado de tranquilidad, pasa otro tiempo. Por eso siempre son dos caras de la misma moneda. Entonces no es neutro. Esa idea de que solo hay que verlo con la ilusión de las drogas excitantes, ¿no? Cuando viene la parte donde la droga ya no está haciendo efecto en el organismo, no vuelves a tu estado basal, vas para abajo, ¿verdad? Tienes un descenso hacia los infiernos. Por eso ahí está la adicción ilusoria. He creído que con esta droga conseguía un subidón y para recuperar el tono ahora creo que necesito de la droga porque estoy peor que cuando empecé a tomarla, ¿verdad? Entonces, Espíritu Santo, tenemos que ser muy conscientes de estos, hermanos papás, hermanas mamás, todos los que tengáis ilusorio poder para tomar decisiones en este mundo de la forma, que la violencia es violencia aparentemente de todo punto, no solo de género, con la que parece que estamos muy concienciados, sino en todo momento. Y de verdad que los videojuegos de los niños, ahora que vienen también las épocas de los regalos y todos estos temas, pues procuremos no fomentarlo, no regalando ese tipo de juegos. Y además usar el tiempo para hablar con los niños y explicarles el porqué. Mira, esto que parece que está tan extendido no es así, porque el Espíritu Santo, si nos tomamos el tiempo para hablar con ellos, os va a dar las razones para que ellos comprendan por qué estamos propiciando la paz y por qué para nosotros es tan importante que no se siga dando esto como si fuera algo normal, ¿verdad? Y lo van a entender, claro que sí. Además, como nuestro papel sería propiciar que lo entiendan, luego ya que lo quieran aceptar o no, no es lo que nos corresponde, el dar el milagro, el ofrecer esa corrección para los niños va a ser vital, ¿verdad? Porque sus mentes, pues, en ese sentido, gracias a Dios, están abiertas al aprendizaje. Santa Gida ha levantado la mano. Adelante, por favor. Y lo que también es una oportunidad para nosotros también revisar qué tipo de series miramos en la televisión, porque si tenemos niños pequeños y les decimos a nuestros niños pequeños, no vamos a jugar a esto que es violento, pero estamos viendo series violentas en la televisión porque son interesantes o populares, entonces empieza siempre el ejemplo desde el adulto, porque el adulto también tiene una amplia gama de series violentas donde se ve inclusive como cubiertas por la tal política, ¿no? Donde se ve la corrupción al máximo nivel. Entonces también revisar ese tipo de series que si nosotros elegimos continuar llenando de este contenido a nuestro ego, reforzando el ego, estamos reforzando el ego al tomarlo como un momento, una manera de entretener nuestro tiempo libre, por decirlo así. Es desde la raíz, todos necesitamos revisarnos para poder ser guía de las futuras generaciones. Por supuesto. Y además, si por lo que fuera estamos delante de un contenido de ese tipo no elegido voluntariamente por nosotros, pues ya sabemos que nuestro papel es ir entregando a la expiación todo aquello que cruce nuestro espacio mental. Porque a lo mejor, pues si se nos invita a algún sitio y tienen la tele puesta y hay una serie de ese tipo, pues nuestro papel será ir entregando al Espíritu Santo: esto no es real, esto tampoco, aunque sea mentalmente. Aunque solo sea mentalmente, ¿verdad? Como cuando veíamos las noticias perdonadas, hermanos milagrosos. Eso es algo que yo aún tengo que trabajar, porque mi esposo solo ve ese tipo de series. Yo me levanto y me voy. No me quedo ahí porque la verdad que no las disfruto. Vale, pero ahí hay que poder estar en el campo de batalla aparente, porque es un sueño, si es útil. La cuestión ahí es que tú le preguntes al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ¿qué es más útil? ¿Que me quede aquí a perdonar con mi hermano esposo esta serie o que haga otra cosa?
Es más útil que grabe audios, que esté haciendo otras cosas. Sí, pero de verdad, en este caso, Santa Aguida, te lo digo por experiencia ilusoriamente personal, cuando los maestros queremos estudiar porque queremos integrar la enseñanza, es algo muy loable y es así, es maravilloso que le demos prioridad al Espíritu Santo, pero en ocasiones, como esto es el trabajo de la interacción, puede que sea más útil asistir a algún evento que parezca que en un principio no tienes mucho que hacer ahí, pero sí, si el Espíritu Santo lo decide así, aunque parezca muy absurdo, a mí se me ha llevado a ir a ilusorios eventos que no tenían nada que ver con el curso y preguntaba y me decía, sí, me han invitado que si la exposición de no sé cuantitos. Espíritu Santo, ¿quieres que vaya así? ¿Seguro? Sí. Y luego de verdad que lo ves por qué. Porque vas a ver que se va a dar una situación donde tú vas a poder poner paz, vas a poder dar otra perspectiva. O sea que, de verdad que aunque parezca en un principio que no ha lugar, la cuestión es ese gesto continuo de yo no sé, Espíritu Santo, sé tú quien dirige, y ser muy flexibles, ¿no? Ser como juncos en ese sentido, completamente abiertos y dispuestos a que se te lleve a donde sea. Porque Es como bambúes, así. que se pueden doblar completamente para un lado. Además, eso es, de verdad, es precioso ver que te vuelves así, ¿no? Porque, por ejemplo, antes algunos de nosotros a lo mejor tendríamos estos gestos de rigidez de, no, yo cuando ya empiezo una tarea la tengo que terminar, porque me pone muy nervioso dejar esto sin terminar, ¿no? O cosas de ese tipo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo yo he visto que en muchas ocasiones me lleva a empezar una cosa y ahora te paras y sigues con otra. Vale, venga, taca, 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 taca. Y parece que todo se queda empantanado, pero no, en ese momento hay que ir a hacer otra cosa. Porque solo él tiene la panorámica global y sabe lo que otros hermanitos están haciendo y cómo les está inspirando para que hagan algo. En ese momento va a confluir contigo y tú no tienes esa visión desde la individualidad. Por eso hay que dejarnos inspirar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Exactamente. Gracias. Muy bien, pues adelante. Nos habíamos quedado en Párrafo 21. el párrafo El 20. posterior cambio teórico a la primacía de la ansiedad fue un recurso interesante destinado a negar tanto la naturaleza instintiva de la destructividad como la fuerza del poder de la creación falsa. Y en la nota 151 que dice: la obra de Freud de 1926, Inhibición, síntoma y angustia, representó uno de sus cambios de mentalidad más significativos sobre cuestiones fundamentales. Expuso su nueva teoría de la ansiedad, en la que argumentó que la ansiedad causa represión y no al revés. Fin de la nota al pie. ¿Podría ser más útil Santa Nelly, en este caso, inhibiciones, síntomas y ansiedad, en vez de angustia? Ya que estamos usando un nombre de una obra que aparentemente, literalmente se ha traducido así, como ansiedad, en vez de angustia. No es que no sean sinónimos, pero en este caso podría ser más útil para que todo el mundo sepa a qué se hace referencia, porque el título en castellano parece estar así, ¿no? Como ansiedad. Gracias. Y leemos esta misma parte, que es el T2C 43, en la página 110 del Urtext, que dice así: el posterior cambio teórico a la primacía de la ansiedad fue un interesante recurso destinado a negar tanto la naturaleza instintiva de la destructividad como la fuerza del poder de la falsa creación. Al colocar el énfasis en el resultado, la naturaleza generativa del poder fue minimizada. Volvemos como siempre a la idea de que nuestra mente tiene todo poder y por eso nos podemos aparentemente inventar un mundo
de ensoñación donde hacemos las cosas aparentemente a nuestra manera. Que no se nos olvide que ese es el verdadero sacrificio. Estamos sacrificando la realidad del conocimiento, ¿verdad? Muchas gracias. Nos vamos entonces de nuevo con Santa Gida T2C 44, página 92 de las notas. 24. El comportamiento destructivo es instintivo. El instinto para crear no es eliminado en la creación falsa. Esta es la razón por la que siempre está investida de realidad. ¿Hasta ahí llegó? Sí. Bueno, pues termina. Tú tienes lo mismo que yo, tachado, ¿verdad? Sí. Pues ¿Leo lo que está tachado? Sí, porque aunque corresponde a otra parte, aquí en las notas viene todo seguido y estamos siguiendo el orden de las notas. Ya, ok, listo. Dice, una de las maneras principales en las cuales el hombre puede corregir su confusión del milagro y magia es recordando que él no se creó a sí mismo. Él puede olvidar esto cuando él se vuelve egocéntrico. Y esto lo coloca en una posición donde la creencia en la magia es virtualmente inevitable. Sus instintos para la creación le fueron dados por su propio creador, quien estaba expresando el mismo instinto en su creación. Ya que la habilidad creativa permanece únicamente en la mente, todo lo que el hombre crea es necesariamente instintivo. Y tenemos un pie de página número 80 que dice, 80, ya. Dice, comenzando en la cuarta oración, que está en el asterisco, el resto de este párrafo está tachado en el úrtex. El material vuelve a surgir nuevamente en la página 116, es decir, en el T2E57, antecedido de las palabras, dictado sin notas por Helen Schuckman. T2E57. Las notas terminan con la palabra realidad. Fin de pie de página. Pues en el libro de San Robert Perry, como vemos, nos lo han puesto a continuación, ¿verdad, Santa Nelly? Seguimos por la frase 3 del párrafo 21. Sí. Entonces dice, al poner énfasis en el resultado se minimizó la naturaleza generativa del poder. Y tiene la nota al pie 152 que dice, en otras palabras, la ansiedad es en realidad el resultado del poder de la creación falsa. Al enfatizar solo este resultado, Freud minimizó de manera inapropiada el poder que genera ese resultado. Y continúa. Esto entonces correspondía a la parte anterior. Esto correspondía a la parte anterior. El T2C34 que ha empezado a leer Santa Gida ahora es lo que vas a empezar a leer tú ahora. Sí. Bueno, es que no había leído la nota al pie. La conducta destructiva es instintiva. El instinto de creación no desaparece en la creación falsa. Por eso siempre está investido de realidad. Fin del párrafo. Gracias. Y ahora, por favor, nos lees también el 22, porque es la parte que corresponde con este añadido que no estaba en las notas aquí, porque luego se trasladó, se puso como parte del primer párrafo del punto 8, el significado del juicio final, que luego nos va a leer Santa María Luisa en la FIP. Una de las principales formas en que puedes corregir tu propia confusión entre la magia y el milagro es recordar que tú no te creaste a ti mismo. Y tiene la nota al pie 153.
que dice: la referencia a tu propia confusión entre magia y milagro implica que nosotros, como Freud, hemos confundido los milagros con la magia. Que Freud no pudo divorciar los milagros de la magia. 22, en el párrafo 20, frase 2, posiblemente significa que vio los milagros como intentos de controlar el mundo externo a través de medios mágicos como la oración y el ritual. Nuestra propia confusión entre milagros y magia probablemente se refiere a ver los milagros como hazañas psíquicas. Ver texto, capítulo 1, principio 14, párrafo 1, frase 3. Sin convicción, los milagros degeneran en magia. Esto Realizados por nuestra... ¿Sí? Lo vamos a explicar un momentito. ¿Vale? Ok. Es el principio número 14. Perfecto. ¿Nos lo quieres leer, Santa María Luisa? Los milagros dan fe de la verdad. Son convincentes porque proceden de la convicción. Sin convicción degeneran en magia que es insensata y por lo tanto destructiva, o más bien, el uso no creativo de la mente. Cuando los pensamientos amorosos se los atribuimos al ego, se convierten en pensamientos mágicos. ¿Esto se entiende? Por ejemplo, tenemos el impulso milagroso de ir a acompañar a nuestra hermana mamá al hospital porque parece estar ingresada. Pero el ego te dice que lo vas a hacer tú y que te cuesta y que te vas a Santa cansar. Hilda, sí, así está mi mamá, anoche tocó llevarla. Pues fíjate, esa sería la idea. Sí. Cuando yo tengo la convicción de que lo hace Dios por mí, no me cuesta ningún trabajo, ¿verdad? Pero sin esa convicción, el ego me va a embaucar para que yo me crea que lo hago yo y que me cuesta trabajo, que me desgasto al hacerlo, que al dar pierdo. Porque el sistema del ego, ya sabemos que dar es perder. No des, no des, no des, da solo lo justito porque dar es perder. ¿Verdad? Pues muchas gracias. Cuando quieras, Santanelli. Continuamos entonces en la nota al pie. Nuestra propia confusión entre milagros y magia probablemente se refiere a ver los milagros como hazañas psíquicas realizados por nuestra propia voluntad separada en lugar de la voluntad de Dios a través de nosotros. Resolvemos esto recordando que no nos creamos a nosotros mismos. Esto restaura el papel de Dios como nuestra causa, con mayúscula, para que su voluntad vuelva a obrar a través de nosotros. Qué bonito, qué bonito. Así es. Fin de la nota al pie número 153. Y regresamos al párrafo 22, frase 2. Eres propenso a olvidar esto cuando te vuelves egocéntrico y esto te pone en una posición en la que creer en la magia es virtualmente inevitable. Tus instintos para la creación te fueron dados por tu propio creador, quien estaba expresando el mismo instinto en su creación. Dado que la capacidad creativa descansa únicamente en la mente, todo lo que haces o creas es necesariamente instintivo. También se deduce que todo lo que tú produces es real para tus propios ojos, pero no necesariamente es real a los ojos de Dios. Fin del párrafo. Gracias. Pues en el Urtext viene al final de la página 110 y pone 20 de noviembre de 1965. Y dice así: una de las principales maneras en las que el hombre puede corregir su confusión entre magia y milagro es recordar que él no se creó a sí mismo. Es propenso a olvidar esto cuando se vuelve egocéntrico y eso le coloca en una posición en la que la creencia en la magia
es virtualmente inevitable. Sus instintos para la creación le fueron dados por su propio creador, que estaba expresando el mismo instinto en su creación. Dado que la capacidad creativa descansa solo en la mente, todo lo que el hombre crea es necesariamente instintivo. Pues hay una nota también, entre paréntesis, que dice: esto va después de la teoría del conflicto básico. Dictados sin notas por Helen Schucman. Es el párrafo anterior que se repite más tarde. Y esto corresponde con la primera parte, el primer párrafo del punto 8, el significado del juicio final, de las frases 1 a la 4 inclusive. El significado del juicio final. Una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. Tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. Tu voluntad de crear te fue dada por tu creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. Puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. Gracias. La frase última que nos has leído, Santanelli, que sería la 5 de la FIP, corresponde al T2E 58. ¿De acuerdo? Para que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Pues volvemos con... o sea, más adelante. Sí. Bueno, o si os parece lo podemos dejar aquí porque empezaríamos... Bueno, claro, a ver, el T2E 45 es ahora cuando lo pone. Leemos el T2E 45 y el T2E 46, que es lo que hemos estado leyendo también, ¿verdad, Santa Gida, para completar? Ok. T2E 45. Esto va después de la teoría del conflicto básico, dictado sin notas por Helen Schucman. T2E 46. Ya hemos dicho que el conflicto básico es uno entre el amor y el miedo y que la organización de la psique descansa en una falta de confusión de niveles. La sección de la energía psíquica debería ser releída con mucho cuidado porque es propensa particularmente a ser mal interpretado hasta que esta sección se haya o esté completa. Esta energía psíquica, como hemos visto, lo podríamos hablar para usar más los términos del curso, o estar más cercanos a los términos del curso, la voluntad. La energía psíquica sería lo que nos mueve, la voluntad que tengamos, ¿no? Por eso el propósito, clarifica tu propósito, cuál es tu voluntad, qué es realmente importante para ti. La energía psíquica sería aquello que te impulsa, ¿no? Que te impulsa a pensar de una manera, en este caso con Dios o con el ego, porque a partir de ahí ya diremos y obraremos, ¿no? Elegimos siempre el intérprete. Pues muchísimas gracias. Nos vamos entonces a comenzar nuevo epígrafe en San Robert Perry, el punto 12, la maestría del amor. Página 101, Santanelli. Listo. Ya hemos dicho que el conflicto básico se produce entre el amor y el miedo y que la organización adecuada de la psique se basa en que no haya confusión de niveles. Y tiene la cita 154 que dice: el conflicto básico es entre el amor y el miedo, y esto está en el texto capítulo 1, principio de los milagros 28,
Párrafo 1, frase 1. Los milagros son un medio para organizar diferentes niveles de conciencia. Mentiras, no. Eso está en el texto, capítulo 2, párrafo 11, perdón, No, epígrafe es 11, correcto. párrafo 10, frase 3. No, es que él pone al comienzo No, pero la es nota, la correcto, cita. es correcto, lo habías leído bien. Esa se refiere a la que vas a leer ahora. ¿Sí? Sí, tienes la primera referencia es el T2, tema 2, epígrafe 11, el párrafo 10, frase 3. El conflicto básico es aquel entre el amor y el miedo. Y esto corresponde al capítulo 2, sí. el punto 7, el párrafo 3, frase 13. Que si lo quiere leer Santa María Luisa también, en el texto lo repetimos. Capítulo 2, epígrafe 7, causa y efecto, párrafo 3, frase 13. Sí, Qué pena que me entró una llamada. Ah, vale. El conflicto fundamental. El conflicto fundamental en este mundo es, pues, entre la creación y la creación falsa. Ah, está ahí, muy bien. Y luego ya viene en el capítulo 1, el punto 28, que es el principio 28 de los milagros, que en este caso es el principio 23 en la FIP. Los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Esto cura, ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. ¿Sí? Eso es. Y en las notas estaba en el T1B 42E. T1B 42E. ¿Verdad? Y como vemos, es muy importante que nos quede clara la idea de qué es la confusión de niveles. Porque la confusión de niveles es confundir el único nivel de creación y la única creación verdadera, que es cuando pensamos los pensamientos que pensamos con Dios, con el nivel del efecto, el nivel del mundo proyectado, que no crea nada en absoluto y no es causa de nada. La única causa siempre es el nivel mental. El mundo del efecto es el mundo del efecto, es el mundo del efecto. Es un desierto, es un desierto, es un desierto. Hay que dejar de intercambiar los niveles porque haciendo magia, actuando en el mundo del efecto, nunca vamos a conseguir más que ilusorios efectos temporales. Porque como no es una causa real, solo parece, ¿no? Por esa creación falsa. Estamos usando falsamente nuestro poder de crear, pero como no está imbuido del poder auténticamente creador de Dios directamente, pues no perdura, porque todo lo que hemos fabricado en el mundo tiene fecha de caducidad, porque es un mundo de limitación, es el mundo opuesto a Dios, y todo lo que nace, aparentemente en este mundo, muere, parece poder morir, ¿verdad? Gracias. Y entonces ya la siguiente frase, Santa Nelly, que sí que es el capítulo 2, epígrafe 11, que es el anterior. El conflicto. Párrafo 6, frase 4. Si la psique contiene niveles atemorizantes de los que no puedes escapar sin dividirte, su integración está permanentemente amenazada. Y este es el punto T2E26 de las notas. T226. Punto T226. T2E26. Que sería
en la página 82. Entonces, fin de la nota al pie 154, regresamos al primer párrafo, frase 2. La sección sobre energía psíquica debe releerse con mucho cuidado, porque es particularmente probable que sea mal interpretada si no se ha completado esta sección. Y la sección es sobre energía psíquica, que es la sección anterior, dice él en la nota al pie número 155. Gracias. Bueno, pues si os parece bien, lo vamos a dejar aquí. Os vamos a recordar, lo dejamos aquí, repetimos por dónde nos quedamos para comenzar el punto de... bueno, quedaría la parte del Vórtex, perdón, ¿verdad? Que es en la página 111. Ya hemos dicho que el conflicto básico es entre amor y miedo y que la adecuada organización de la psique descansa en una falta de confusión de niveles. La sección sobre energía psíquica debiera ser releída muy cuidadosamente porque es especialmente probable que sea malinterpretada hasta que esta sección se haya completado. Y ahí nos quedamos, porque es el siguiente. Hemos visto hasta el T2E 46, comenzaríamos con el T2E 47. En el epígrafe 7, causa y efecto. En el libro de San Robert Perry, el 12, la maestría del amor. Para empezar con el párrafo 2 en San Robert Perry. Muchas gracias. Recordaros que hoy tenemos a las 9 la conexión para ver la segunda parte de la ilusión de la pirámide de necesidades llevada al terreno de lo ilusoriamente personal, aplicada particularmente a cada uno de nosotros para trabajar con ello. ¿Qué tal? ¿Habéis tenido ocasión de ver algo, de haber estado trabajando un poco con ello? Santa Nelly, Santa María Luisa, Santa Gida, Santa Lisa. No, yo la verdad es que mi mamá ha estado ahí como un poco complicada y eso, de salud, aparentemente, y he estado por ahí pendiente. Llegó también mi hija. No he mirado, la verdad. Bueno, pues gracias igualmente. Si tenéis ocasión esta tarde, porque todavía nos queda hasta las 9 de la noche. Sí. Yo he estado mirando que incluso ahorita para las Navidades ya ni siquiera cena de Navidad me inspira hacer, entonces voy muy bien. Como decía, estoy trabajando en respirar y... Ay, sí, yo ni siquiera puse nada de Navidad. Me falta tampoco. Eso. Sí, ni adornos, ni Navidad, no, nada, porque realmente... Ya eso me interesa, si se pone, si no se pone, y voy a donde hay, y yo, ya eso como que me da lo mismo si está o si no está. Sí, si los demás hermanitos lo ponen y lo disfrutan, bueno. Sino que ya eso es como, ya no es, son ídolos que se derrumbaron ya. Gracias. Necesidades que ni siquiera nunca fueron necesidades. Entonces es como un alivio, ligeros de equipaje. Claro que sí. Yo como nunca las tuve, pero estaba enfocándome en mi maestría del perdón, el día a día. Estaba muy involucrada en mi trabajo y luego en remodelación de un apartamento, entonces he estado constantemente... Cuando me noto que me disgusto porque algo ocurre, Espíritu Santo, me estoy disgustando, no estoy en esa necesidad de creer que lo hago sola. Esa es. Y también la otra cosa que he notado es el no sentirme antes parecía que siempre respondía a diálogos que leía, y ahora no se me guía a responder a ningún diálogo. No necesito estar siempre activa. Puedo estar
en total presencia sin estar activa, y eso también es algo que me gusta. Entonces solo participo cuando es necesario, cuando se me inspira, cuando realmente, Claro. bueno, sí, aquí sí. Eso es, pues muchas gracias, claro que sí. Bueno, pues los que creáis conveniente estar esta noche, ahí estaremos trabajando con ello. Os invitamos a todos a participar. Muchas gracias. Santa Lisca, ¿qué os quiere Recordar que comentar? pueden descargar la pirámide en la página de www.miracle Love y que está en la sección de herramientas, recursos. Ujú. Gracias. Porque bueno, entras, pero bueno, ¿dónde? No, allá en herramientas y se despega la ventanita y ahí está lo descargable. Hoy Santa Hermana pareciera que es el matrimonio de mi hermana hija en Ecuador y voy a estar en una reunión de Zoom. Si se termina, porque me voy a quedar hasta cierto momento nada más, hasta el vals, lo ilusoriamente más relevante, para acompañarla desde acá. Entonces, si entro tarde es por esa razón. Voy a intentar estar presente, ¿sí? Vale, pues muchas gracias, porque también estaremos hablando un poquito. Algunos de vosotros ya sabréis que vamos a tener una reunión con San Andrés Rodríguez, donde se va a poder ¿De hablar qué? del tema No sabía. del bypass, del tema del sacrificio. Todo surgió a raíz de ese vídeo que compartió San Alejandro Gallo en el grupo y que, bueno, pues ha hecho que podamos reflexionar sobre los errores que cometemos a la hora de perdonar, ¿no? El error tipo 1, el error tipo 2, qué es el sacrificio, cuando nos sacrificamos podemos sacrificarnos. San Andrés habla mucho del tema del bypass, ¿no? Entonces, bueno, pues le ha invitado el hermano San Alejandro y ha aceptado a tener un conversatorio con nosotros el día 29 a las 14 horas, que ya lo anunciaremos, hora española, 14 hora española, el día 29 de este mes ilusorio de diciembre. Y bueno, pues será una oportunidad para compartir con el maestro qué es el bypass. Es útil esa idea de bypass, con qué se equipara, ¿no? Porque, bueno, para que ya lo podamos ir viendo un poco, sería equiparable a lo que es el error tipo 2, ¿no? Y hablar un poco de eso, ¿no? Del error tipo 1, el error tipo 2, qué es el sacrificio para nosotros, porque va todo relacionado también con la pirámide de necesidades. Todo ha surgido también un poco de ahí. Cuando creemos necesitar algo, nos estamos sacrificando. Ese es el verdadero sacrificio. Cuando no te sientes pleno, estamos sacrificando nuestra identidad crística, que es plena, es de absoluta llenura. Y ese es el auténtico sacrificio. Entonces, el maestro puso un vídeo que llamó "No te sacrifiques por un curso de milagros", y bueno, pues vamos a hablar de ello, a ver si finalmente se comprende cuál es el único sacrificio posible, que como es un sueño es imposible en última instancia, pero lo que siempre estamos sacrificando es nuestra identidad crística. El perder las necesidades ilusorias de este mundo, aun cuando todavía no lo tengamos claro, la abstinencia, porque ahí os acordáis que lo vimos en el capítulo 1, ¿no? El error tipo 2, lo que vamos a proponer, sobre todo, es que el error tipo 2, de alguna manera, es más saludable que el error tipo 1, porque el error tipo 2 lo que promueve es que te des un tiempo en la mente, aunque no lo hayas perdonado totalmente, pero ya hay cierta conciencia de cómo debería ser nuestra acción, nuestro comportamiento en el mundo. Luego hay cierta conciencia del Espíritu Santo en nosotros. Ya sabemos que el ego es dual. Aunque todavía estemos en el ego, aunque todavía estemos albergando resentimiento, estamos escuchando a la parte dentro del sistema de pensamiento del ego que refleja a Dios, a la parte buena, ¿verdad? Entonces, si hay que elegir entre el error tipo 1 y el error tipo 2, porque todavía no hemos perdonado, siempre es mejor comportarnos como se debiera que no comportarnos egoístamente puramente, porque ese comportamiento egoísta va a ser como la leña al fuego. Nuestra acción errónea en el mundo va a convocar a otras acciones erróneas en otros aspectos de la mente que no tengan clara su apuesta por la paz. En cambio, un comportamiento saludable, aunque todavía no haya perdonado, no va a
movilizar a los otros egos como sí que lo hace un comportamiento directamente de ataque o no amoroso, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Hablaremos de todo esto también un poco. Una corrección es que en la página, cuando entren, van a ver, no está directamente arriba la ventanita de herramientas, sino que le dan donde dice más. 3 puntitos dice más. Entonces, clic ahí y ahí sí se despliegan las opciones. Y entre esas opciones está herramientas. Ahí van. Y ahí están todos los descargables. Y está la pirámide. Muchas gracias. Bueno. ¿La página de Miracle Love en Facebook? No, en No, la la web. página. En la web. La web de la página. La de la web. plataforma. Yo inclusive, hermana, estaba pensando si sería útil que me mantenga porque aún no puedo entrar, entonces Sí que es útil en que te realidad estaba mantengas. considerando Sí que es útil que te mantengas. cuál es mi propósito. No interactúo con el hermano Sí, Alejandro y sí tampoco que- puedo entrar a la página de ninguna manera. Sí que es útil Entonces, que te mantengas, hermana milagrosa. Sí que es útil que te mantengas. Sí que es útil. no puedo entrar, no tengo acceso a nada. La paciencia infinita es lo que nos toca practicar en situaciones de ese tipo. Podrás entrar, claro que podrás entrar. Porque claro que va a llegar la solución, pero hay que practicar esa paciencia. Los milagros no siempre tienen efectos observables en el espacio-tiempo que estamos barajando ahora, pero por supuesto que llegará la solución. Tengamos paciencia. Estamos haciendo un equipo, una empresa de colaboración. Fijémonos que el ego lo que quiere es separar, dividir, disgregar. ¡Buah! Como no puedes entrar, vete. Total, ya no es para ti. No, ¿cómo? ¿Cómo? Todo lo contrario. Esto es una empresa de colaboración. Estamos mostrando que sí que podemos ir unidos. Aunque Bueno, yo parezca- no digo que no sea para mí, Santa Hermana, sino que en realidad es como, bueno, no puedo entrar, entonces no puedo entrar. Ustedes hablan de cosas que no tengo acceso, A ver, a las que no Santa tengo Ida, acceso. tú de verdad, Y lo que he visto, por ejemplo, lo que he preguntado, pareciera que las personas que no aportaban a la plataforma con contenido pueden entrar sin problema. Pareciera que yo no puedo porque tal vez estuve siempre en la plataforma aportando contenido, no No. sé. no tiene nada que ver porque yo estuve siempre en la plataforma aportando contenido aparentemente y pude entrar desde el principio. Es una cuestión del navegador, por lo que sea, ha habido ahí una serie de el ego colectivo saboteándonos y nuestro papel es permanecer en paz y dar tiempo para que eso se solucione, porque se solucionará. De todas maneras, yo estuve pensando que, porque el otro día una hermanita puso en Facebook que ella tampoco podía entrar. Y pues, si uno solito se queda un solo esclavo caminando sobre la tierra, me acordé de esa cita. Si uno solito no puede entrar y digamos otro hermanito que intenta entrar y no pueda, no podemos ir a buscarlo y decirlo, busque el DNS, borre las cookies, haga esto, no, el hermanito simplemente no pudo entrar y se va. Digo, cualquiera navegar y diga, ay, mira, ¿qué será esto? Y haga clic y no puede entrar, pues simplemente no lo intenta más. Entonces, no sé. Pero vamos a ir buscando soluciones, eso es lo que la respuesta está ahí, solo hay que darnos un tiempo, ¿verdad? Esa sería la práctica, va a llegar la solución. Tengamos la confianza de que el Espíritu Santo nos va a dar la manera de que eso se solvente, ¿verdad? Claro, sí, yo sé. Si no, estoy hablando de la parte técnica, porque si yo, por ejemplo, doy clic en una página y no me deja entrar, yo no me pongo a borrar cookies, ni a hacer cosas, ni a buscar cuál es mi DNS, nada. Simplemente no puedo entrar y me voy. Bueno, eso sería tu Entonces, ego, si no, tú. ¿será que hay algo en la parte Eso técnica sería- todavía de la página que falta? Eso sería el ego de un hermanito, no tú. Un hermanito que ve cualquier obstáculo y dice, vale, no puedo entrar, me voy. Claro que vamos a verlo y trabajar con ello, pero en este caso pareciera ser que no es una cuestión de la parte técnica de fabricación de la página web, sino de otros servidores que no siempre detectan correctamente o lo que sea. No importa, igualmente nosotros aparentemente estamos haciendo lo que está en nuestra mano,
recibimos ayuda de todas las partes. Si alguien es especialista técnico en desarrollo de páginas web y quiere ayudarnos a este respecto, o ponerse en contacto con Santa Gida o con San Alejandro Gallo, Santa Gida M. Angus o Santa Gida M. UCM, o con San Alejandro Gallo o con San Miguel Libre, que también está colaborando. Yo cuando la primera vez, desde el primer momento que él puso el link ahí, yo di clic y pum, entré de una. Si no hablo por los hermanitos que no han podido entrar, pues no debería hablar porque no me corresponde, pero bueno. Pero bueno, gracias a Dios pareciera que son los menos. O sea, esto ha pasado en muy contadas, aparentemente, ocasiones. Y por eso, bueno, pues estamos haciendo lo posible. Tenemos que tener en cuenta que todavía el ego colectivo procura esto, procura que haya sabotaje, procura que el plan de Dios no se lleve a la práctica. Que tengamos... Sí, no ve lo que ha pasado con la cuenta. Por eso, con todo lo que parece ocurrir, que tarda tiempo, que lleva tiempo. Y desde luego, por ejemplo, con la cuenta, estamos con la paciencia infinita, porque el Espíritu Santo nos dice, ten paciencia, claro que va a llegar, pues ya está. E incluso si no llegara y solo había que practicar la paciencia, pues también será perfecto, ¿verdad? Pero sobre todo no prescindir, ¿no? del equipo. Y te podemos pasar, estoy yo buscando aquí a ver si lo encuentro de forma sencilla, aparentemente, no sé si tenéis a mano el PDF con las indicaciones. ¿Pero no lo pusieron en WhatsApp también? Sí, yo lo mandé al grupo en vivo. Sí. ¿Se lo puedes hacer llegar a Santa? Sí, yo lo tengo. Vale. Solamente que ahorita que lo dijiste tú, ya recordé que yo te lo mandé, que ¿no? Santa María Elisa, me parece, alguien me mandó el PDF, no recuerdo quién, y lo tengo ahí, pero yo pensaba que estaba explicando cómo acceder a él en WhatsApp. Por eso fue mi pregunta en WhatsApp. Mi pregunta fue, ¿estaba explicando cómo acceder a ella en WhatsApp? O en Facebook, perdón, en la página de Facebook. Esa fue mi pregunta. No sabía dónde estaba. Hola, estábamos hablando de la página web. Sí, ahí comenzamos el diálogo, sí. Muy bien, hola Santa Julia. Bueno, pues ya hemos terminado por hoy. Muchísimas gracias. Como decíamos, os convocamos todos a las 9 de la noche, ilusoria, para este encuentro, para ver la pirámide ilusoria de necesidades. Santa Julia. Hola, hermanas bonitas. Como tú. Un beso, nos amamos. Un beso. Nos amamos. Gracias. Gracias, Santa Lisbeth. Gracias a todos. Bendiciones. Bendiciones. Recording stopped. Gracias. 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 Entonces nos vemos al ratito. Muchas gracias.